Bueno, sin más comentario, escuchamos a Viviana Betancourt. Gracias, Esteban. Buenos días, casi buenas tardes tal vez a todos y a todas. Lo primero es lo primero, traigo un saludo afectuoso de nuestra presidenta Michelle Bachelet a todos quienes organizan este evento y por supuesto a todos y a todas quienes asisten a él. Iniciativas como esta nos van a permitir llevar a buen puerto lo que hoy día nos ocupa. La presidenta, la verdad es que tenía mucho deseo de estar acá, sin embargo, no fue posible articular la agenda finalmente en forma que lo permitiera y envió, se preocupó realmente de enviarles un saludo y un respaldo a lo que hoy día se está haciendo acá. La verdad, me presento en representación de mi subsecretario de Desarrollo Regional, don Ricardo Cifuentes, quien es el expositor o estaba previsto como expositor en esta materia. Dicho aquello, sé que tengo poco tiempo, regularmente demoro el doble en explicar esto, así que si en algún minuto voy muy rápido, por favor me dicen. Lo que quisiera es que comprendiéramos el contexto de esta conversación y luego nos remitiéramos específicamente al espacio otorgado para el tema de la transferencia. La situación actual, quien más quien menos la ubicamos, estamos frente a un país que es unitario, y dentro de los unitarios, además, unitario simple o dicho casi con eufemismo, exageradamente centralista. El propósito de esta reforma es transitar desde ese Estado unitario centralista simple a un Estado unitario federal. Perdón, desde un Estado, ese fue un lapsus. Nos proponemos, decía, con el conjunto de esta reforma, transitar desde un unitario simple a un unitario descentralizado, pero unitario siempre. Me voy a permitir hacer la salvedad conceptual para saber sobre qué base estamos conversando. El gobierno, o el Estado más bien unitario versus el federal, significa el entregar las facultades tanto de gobierno como de administración a un poder central que encuentra una expresión territorial en todo el país a través de representantes. Ese es el gobierno unitario y Chile, en su generalidad, en la opinión pública e incluso en las clases políticas, no ha discutido transar desde este o transitar desde este al federal. Luego, esa opción en este proyecto no se plasma en ninguna parte y, al contrario, muchas definiciones, especialmente las más criticadas, dicen relación con aquellas que se remiten permanentemente a este Estado unitario. Ello significa que, por una parte, lo decía recién, ese poder político no se descentraliza y si algo se descentraliza son estas funciones administrativas. En el modelo que se está hoy día planteando se descentralizan, pero solo parcialmente o solo específicamente remitido a tres áreas. Ellas son las del fomento productivo, la de infraestructura y transporte u ordenamiento territorial, que es un concepto un poco más amplio y muy interesante para nuestros efectos, y el de cultura y capital humano. Esas son las tres áreas en donde se va a producir este traspaso de competencias. ¿Con vistas a qué? A que las regiones manejen, a partir de la aprobación y vigencia de esta norma, mejores y mayores herramientas que propendan al desarrollo de la región, gestionado desde la región. Ese es el esquema que hoy día tenemos, esencialmente centralista, todo parte en el nivel central y se va desarrollando de una u otra forma según si hablamos de gobierno regional o de gobierno interior. La siguiente, gracias. Esta es nuestra agenda descentralizadora. Posiblemente mi subsecretario no lo diría de la misma forma. A mí me gusta decir que nuestra reforma tiene tres pilares fundamentales y los 4 puntos de abajo que pudiéramos llamar el radier de la reforma, es decir, ese piso consistente y grueso que nos permite sobre él asentar esto otro. La primera es la elección de intendente, con las particularidades que aquí ya se han mencionado y en otros seminarios también. Requiere de una reforma constitucional, se plantea una figura electa por vía popular, mediante mayoría absoluta, con un periodo de 4 años, o por un periodo de 4 años, posible de reelegirse por 4 años más de forma continua o en el periodo inmediatamente siguiente.
plantea también ya no a nivel de reforma constitucional, sino que a nivel de reforma de una ley orgánica constitucional, la de gobiernos regionales, la transferencia de competencias y servicios, a las regiones. En tercer lugar, y también acá se ha planteado, una ley de rentas regionales y municipales y de responsabilidad fiscal, dos elementos que van en esa norma amarrados. El RADIER, para algunos parte de los pilares esenciales también, es el fortalecimiento tanto de los gobiernos regionales como de las municipalidades a través de distintas iniciativas legales que propenden en ese sentido. Y finalmente, lo que hemos llamado la transferencia de competencias por vía administrativa, yo diría o provisoria para que se entienda, que es conocida también como experiencias piloto o pilotajes. Pilotos o pilotajes que está previsto realizar durante este periodo intermedio entre el planteamiento de la reforma y su aprobación. Es decir, son experiencias de aprendizaje en las tres áreas que mencioné inicialmente que para concretarse se apoyan en normativas, reglamentos o instrumentos que hoy día existen. Si me permiten el ejemplo, podríamos seguir haciendo pilotajes vía administrativa si la ley no se aprobara. Es decir, es lo que estamos haciendo con lo que hoy día tenemos para no perder el tiempo, para ir instalando capacidades, visiones y ojalá perfeccionamientos de la norma que hoy día está en discusión, hoy día mismo, mientras la discusión se está realizando en el Ejecutivo de lo que ya hay o se van incorporando los nuevos proyectos que aún nos faltan. Esos son entonces los primeros tres, los pilares, los segundos, o los tercero y cuarto, el RADIER, ¿cierto?, de esta agenda que en conjunto es lo que planteó el programa de la Presidenta y que esperamos concretar durante su gobierno. Vamos a lo primero, la reforma constitucional con la elección de intendente que plantea, algunas de sus características ya las mencionaba, sufragio universal en votación directa, mayoría absoluta. Eso significa que si nadie obtiene el 50% de los votos válidamente emitidos más uno, no hay un presidente electo en primera vuelta y es necesario ir a la segunda vuelta. Es el mismo mecanismo que Chile utiliza hoy día para elegir a su presidente o presidenta. El intendente así electo vuelve a presidir el Consejo Regional. Recordemos que con la elección directa de consejeros regionales se estableció una norma o una modificación legal que permitió que éste fuese presidido por un consejero electo, entre ellos un primus inter pares, con lo que dejó de estar esa presidencia en manos del intendente asignado. Con esta reforma, entendido que ya la naturaleza de la legitimidad de ambos personeros es la misma, esto es, la elección popular, vuelve entonces el intendente a tomar esa condición o carácter de presidente del Consejo. El Consejo Regional mantiene, yo no veo el último renglón y no la traje, lo lamento, mantiene las prerrogativas que tradicionalmente ha tenido hasta la fecha. Diría yo que mejora las de fiscalización, pero lo vamos a ver en una lámina siguiente. Un tercer punto de esta reforma constitucional que en general todos identificamos con la elección del intendente solamente es la creación de una nueva autoridad de gobierno interior, esto es la figura del gobernador regional. Aquí, o de este punto, surgen muchas de las críticas que se hace a nuestro proyecto de ley hoy día en discusión. Se dice, ¿por qué un gobernador regional que le hace sombra ya desde el nombre a este intendente? ¿Por qué intendente? Usualmente quien tiene la representación del poder central es dejado para quien representa a la ciudadanía, pero no con esas mismas prerrogativas. Vamos a ir respondiendo a esas consultas a medida que vayamos avanzando, pero respuestas hay. Cada uno, por supuesto, puede hacer sus propios juicios. Este gobernador regional asume el rol que antes tenía el intendente en gran medida, para empezar en todo lo que son las funciones de gobierno. Recuerdan que yo separé las de gobierno de la administración. Entonces él se pone el sombrero de las funciones de gobierno y un pedacito del sombrero de las funciones administrativas. ¿Por qué? Porque de todas las funciones administrativas que tiene, el presidente,
Algunas de ellas se transfieren al intendente electo, pero otras las sigue ejerciendo paralelamente a las de gobierno este gobernador regional. Coordina en esa condición, supervigila y fiscaliza el accionar de los organismos públicos desconcentrados del nivel central en la región. Dada su condición, es designado y por ende removido libremente por el Ejecutivo, esto es presidente o presidenta del país. Siguen existiendo las gobernaciones provinciales, pero en la capital provincial de la región es donde ejerce o tiene domicilio más bien este gobernador regional, si bien a él quedan sujetas las demás gobernaciones provinciales y le corresponde el rol de coordinarlas y fiscalizarlas. Recordemos que las gobernaciones provinciales, al igual que la gobernación regional, son los representantes o seguirán siendo los representantes en el territorio de la primera autoridad de la nación, es decir, el Poder Ejecutivo. Es ahí donde se manifiesta con toda claridad que este sigue siendo un Estado unitario en donde el poder central o ejecutivo tiene representación territorial, con atribuciones de gobierno y en este caso con algunas que conserva de administración. Puede ser sometido a juicio político por el Congreso Nacional en esa misma condición de autoridad política. Lo tercero que incorpora esta reforma constitucional es la creación de servicios públicos regionales en un proceso que es esencialmente gradual y que considera la transferencia gradual también mediante el traspaso de funciones y atribuciones a servicios públicos regionales. Este es un tema porque la creación de servicios públicos, la fijación de sus funciones, la fijación de sus plantas, de sus remuneraciones incluso, debe ser materia de ley. Pero tradicionalmente en este país, y dado que la casuística de cada una de estas normas es muy específica y requiere un conocimiento sectorial, diría yo, del tema, tradicionalmente, el legislador ha delegado la función en el Ejecutivo, en la presidenta o presidente. En este caso, se plantea que la creación de servicios en los territorios sea realizada mediante un procedimiento que queda a cargo, una dictación normativa que queda a cargo del Ejecutivo. Para eso, entonces, el Parlamento, junto con dictar las normas que acá se proponen, señala una delegación de facultades para el Ejecutivo. Esta es una figura que la Constitución considera, y el plazo para ejercer esa delegación es tradicional o constitucionalmente más bien de 1 año. En este caso específico se pide que para este evento de generar servicios, de cambiar su dependencia, de fijar sus plantas, funciones y atribuciones, la presidenta tenga esa facultad delegatoria, pero no por 1 año, sino por 4. Y que, como se estima que el periodo o que el traspaso total de las competencias que considera la norma lleva un plazo de 10 años, se plantea además que se pueda ejercer mediante nuevas renovaciones del Congreso durante esos 10 años a razón de 4 la primera delegación, 4 más la segunda delegación y no más de 2 la tercera delegación. Eso es esencialmente aquello. La segunda patita de nuestra agenda, el segundo pilar, consideraba una modificación de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Específicamente tenemos los siguientes cambios a esa norma. Se plantea como funciones de los gobiernos regionales planificar el desarrollo de la región, especialmente en los ámbitos que les mencioné, infraestructura y transporte, u ordenamiento territorial, que es aún más amplio y que también está considerado, fomento productivo y cultura y capital humano. En esas 3 áreas, entonces, el gobierno regional autónomamente planifica el desarrollo de la región, teniendo como única limitación la normativa o las políticas nacionales en esas materias. En esta norma también, la Ley Orgánica Constitucional, se regula el mecanismo de la transferencia de competencias, que es un acápite que viene en unas páginas más y en el que nos vamos a detener un poquito más. Estas funciones, vuelvo atrás, estas funciones de los gobiernos regionales, hasta antes de la norma y hoy en día, por ende, están radicadas en el Ministerio de Desarrollo Social. En un tercer punto, esta modificación de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales plantea
la distribución de recursos de inversión mediante ítems o marcos presupuestarios, que son aquellos sobre los cuales resuelve el Consejo Regional. Los consejos regionales hoy día resuelven proyecto a proyecto. Con esto se plantea hacer marcos presupuestarios dependiendo de la materia, pero con una particularidad que de alguna forma retorna al Consejo Regional la facultad que tiene hoy día de resolver proyecto a proyecto. No lo hace proyecto a proyecto, pero le permite fijar ciertas condiciones mediante las cuales esa definición se hará por el intendente. Esto es mediante glosas presupuestarias. Quienes conocen la ley de presupuestos saben que luego de media o una página de guarismos asociados a ciertos ítems, ese es el presupuesto, pero viene una letra chica, en realidad es de un tamaño menor, no es un eufemismo, viene una letra pequeña que son las glosas presupuestarias y que señalan de cómo esas pequeñas o grandes cantidades de dinero asociadas a un ítem pueden ser usadas y de verdad que ponen o condiciones favorables o desfavorables a algunos de esos usos. Un uso bien adecuado de esas glosas por parte del Consejo Regional, la verdad es que le permiten retener y quizá fortalecer la atribución que hoy día tiene en la definición de proyecto a proyecto. Tenemos que las secretarías regionales ministeriales dejan de ser órganos ejecutores de las políticas, planes y proyectos regionales. Y a partir de ese momento, hablo de las Ceremis desconcentradas, a partir de ese momento entonces pasan a ser, cometí un segundo error, no hablo de las Ceremis desconcentradas, sino de las descentralizadas. Los Ceremis que hasta aquí están a cargo de esas materias pasan a ser entonces personas o políticos que velan porque aquellas se desenvuelvan dentro de los marcos nacionales. Este proyecto de ley, después viene un punteo tal vez mejor, pero modifica la estructura administrativa de los GORES, reconociendo expresamente la existencia de una tercera división, que hasta aquí solo existía un poco como división fantasma, decimos nosotros. Los 6 jefes de división, hasta aquí conocemos 3, se crean 3 nuevos, pasan a ser seleccionados por el sistema de alta dirección pública. Se regulan los convenios mandatos y se les da una condición obligatoria a los convenios de programación. Yo les pido disculpas, estoy omitiendo muchos detalles que pueden ayudar a entender más, pero quiero restringirme al tiempo sin dejar de ver nada. Se regula la participación de los parlamentarios en las sesiones del Consejo, algo que dentro de marcos de normalidad se da así específicamente, es decir, ellos tienen un tiempo en que si lo desean pueden intervenir, pero en ningún caso definen, en ningún caso votan. Y eso se consagra hoy día expresamente en esta normativa. Se les entregan nuevas competencias al Consejo Regional. Esta normita específica es la que yo les decía que contradice un poco aquello de que nada cambia. Aquí se le entregan ciertas normas adicionales mediante las cuales puede disponer la contratación de auditorías al gasto y al ejercicio presupuestario con fondos obviamente regionales, un resorte fundamental para que el Consejo efectivamente fiscalice cómo ambas materias se están desarrollando dentro del año y no, como suele ocurrir muchas veces, más al final. Ahí sí es un punteo. Decía, y lo hemos deslizado en otros momentos antes, debe preservarse o coexistir una coherencia específica entre el accionar de los gobiernos regionales y las políticas nacionales sectoriales. Se consagra, y esta vez con efecto vinculante, lo que hace una tremenda diferencia, la figura del Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Se abordan también materias sobre borde costero, se establece que la región plantea ciertas propuestas de ordenamiento, de zonificación del borde costero y estas son recogidas en un decreto supremo. Se regula o se perfecciona algo que ya se había planteado, todo lo que es transferencia de competencias del nivel central a las regiones viene plasmándose hace rato en las normas incluso constitucionales, pero al no regularse los mecanismos, la verdad es que
no era serio el sistema. Hubo regiones más valientes que otras que plantearon ciertas transferencias de competencia, fundamentaron aquella solicitud, pero esta nunca fue resuelta o nunca fue respondida porque no existía regulado un plazo para que aquello ocurriera. Se crean, lo mencioné la pasada, 3 nuevas divisiones, con lo que se suman 6 divisiones en el gobierno regional para vaciar en ellas las competencias transferidas en las 3 áreas que hemos mencionado. Creo que no tiene sentido mencionarlas de nuevo, las hemos dicho. Eso es esa lámina. Se plantea un mejoramiento del sistema de control administrativo del gobierno regional y su funcionamiento, estableciendo una figura con prerrogativas mayores y más independencia, específicamente más independencia respecto del intendente o jefe de servicio, ¿cierto? Se crea en los gobiernos regionales un organismo de participación ciudadana que ya existe en la Ley de Bases Generales de la Administración Pública, que ha generado la creación de esta figura en muchos otros servicios, pero que en el gobierno regional aún no daba lugar a aquella. Se identifican las regiones con sus nombres, derogándose las normas que permitían identificarlas con números. Este es un tema muy importante. Parece un saludo a la bandera, parece romántico para muchos otros, pero es un tema que tiene que ver con la identidad o el fortalecimiento de la identidad regional. Las regiones, si me permiten la divagación, en muchos aspectos son como los seres humanos, como las personas. Dígale a la persona cuál es su nombre, cuáles son sus apellidos, hacia dónde va, sus capacidades, póngale una vara alta y la persona va a apuntar en esa dirección sí o sí. En algunos sistemas carcelarios en otros países, las personas cuando ingresan con un número y para todos los efectos son identificadas con aquel. Y eso tiene un efecto de adormecimiento, incluso de cierta alienación, de forma tal de desempoderarlas. No puedo decir a ciencia cierta que eso haya producido esto hasta aquí, pero evidentemente no ha fortalecido la identidad regional el que muchas veces las nombremos con los números o constantemente. Crea la figura o establece claramente la figura de la delegación de facultades, algo que ya les he mencionado. Esa figura existe en la Constitución, permite que el legislativo delegue al Ejecutivo la facultad de completar una norma o reglamentarla en detalle, y tiene una vigencia de 1 año. Acá se plantea que sea de 4, por un nuevo periodo de 4 y un nuevo periodo de 2, hasta completar los 10 que se entiende el proceso requiere. Esa delegación de facultades es específicamente para esto, la creación de servicios públicos regionales, cambiar la dependencia si es que antes existían con dependencia central, establecer sus plantas, establecer sus atribuciones y funciones, establecer sus remuneraciones y normas de esa naturaleza, nada más. ¿Qué se ha planteado y acá se ha señalado como los proyectos de ley o la agenda legislativa que completa esta agenda de descentralización? Les llamamos futuros proyectos, pero algunos de ellos ya podemos mencionarlos como presentes o en trámite. Me refiero al proyecto de ley sobre recursos humanos en municipalidades. Hace algunas semanas la presidenta lo firmó con asistencia y gran participación, especialmente de alcaldes y concejales, y hoy día está en trámite legislativo. Este es un requerimiento, es una demanda histórica de los municipios, no solo de los funcionarios, también de los alcaldes, recoge mejoramientos sustanciales. Todo es mejorable, obviamente, pero recoge planteamientos que no se recogían desde mucho tiempo, da también algunas atribuciones o flexibiliza las atribuciones de los alcaldes. Está por presentarse, la presidenta en el mensaje se refirió a la presentación muy próxima del proyecto de ley sobre rentas regionales y municipales. La subsecretaría y el conjunto del gobierno están trabajando fuertemente por dar pronto cumplimiento a ese compromiso en los términos que manifestó ahí la presidenta. Está también como un compromiso ineludible, imprescindible más bien, para llevar a cabo la agenda, un futuro proyecto de ley sobre materias electorales que, como dijo el diputado González, va a permitir definir de qué forma se hace la elección de intendente y una serie de detalles que tienen que ver con aquello, aunque no tenga la misma jerarquía
constitucional de la reforma misma. Pero esto es imprescindible y tiene que ser tratado dentro de una misma conversación. Este es el esquema que recoge lo que vamos a tener como administración regional una vez aprobada esta reforma en su conjunto. Me quedan 2 minutos y harto que decir, así que la voy a pasar muy rápido. Me quedan, ¿sí? La transferencia de competencias ya se recogía antes en la Constitución. Una reforma no muy reciente planteó el artículo 114, que señala que una LOC, una ley orgánica constitucional, va a señalar la forma y el modo en que el presidente de la República haga efectiva esa transferencia de competencias. ¿Quién define el mecanismo? Precisamente esa ley orgánica constitucional. ¿Quién transfiere las competencias? El Poder Ejecutivo, específicamente la presidenta o el presidente de la República. ¿A quién transfiere? A uno o más gobiernos regionales. Va a transferir específicamente, de esto se trata la norma, funciones y atribuciones que hoy están en poder de ministerios y servicios públicos centrales o nacionales. Ello puede ser en carácter temporal o definitivo. Todo esto es un desglose de la primera norma, el 114 de la Constitución Política, pueden buscarlo ahí. Y los ámbitos, ustedes ya los conocen: ordenamiento territorial, que incluye infraestructura y transporte, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural. Ahí está el mecanismo. Puede iniciarse desde el nivel central ante una apreciación respecto de que es tiempo, es oportuno, están dadas las condiciones para transferir esas competencias, o puede ser solicitada por el gobierno regional por iniciativa del intendente y el voto de acuerdo de al menos 2/3 del Consejo Regional. El Consejo Regional también puede solicitar o tomar iniciativa en esta materia. Una medida anterior a la solicitud formal de esto al nivel central o incluso coetánea es la solicitud del Consejo Regional en cuanto a destinar recursos a efectuar estudios que avalen o fundamenten esta solicitud. Me voy a saltar eso, discúlpenme. Esta transferencia, en todo caso, se formaliza vía decreto supremo, en donde se identifican la o las competencias así transferidas, la modalidad en que aquello se hace y si su carácter es temporal o definitivo. Si ese carácter de transferencia es temporal, 3 meses antes de que venza el tiempo o el plazo previsto para ejercer regionalmente esa competencia, se requiere un informe de evaluación para evaluar si corresponde continuarla o no. Eso es para el caso de las competencias transferidas en forma temporal. Para aquellas transferidas en forma permanente, se contempla la norma también el carácter la revocación o carácter revocatorio de esa transferencia frente a una evaluación de deficiente prestación de los servicios. Se requiere ahí un informe de la comisión destinada a aquello. Las modalidades para la transferencia de competencias son mediante convenio, que siempre requiere decreto supremo, o mediante convenio que da lugar a la transferencia en la ley de presupuesto. La creación de servicios públicos, ya hemos hablado de la delegación de facultades. Me salto eso, por favor. Y esto que ya creo que lo mencioné con claridad al comienzo, pero que es bueno recordar, hoy día, mientras toda esta agenda está en trámite y en algunas partes está en elaboración, los servicios públicos están trabajando en el mecanismo previsto en el decreto, en el instructivo presidencial número 11, que el año pasado dictó la presidenta, en donde se creó un comité interministerial para que proponga una agenda para el pilotaje en las áreas que hemos mencionado y que permite, en el intertanto, se produce este trámite y se concluye, ir aprendiendo haciendo. Esto es que por las vías normativas, reglamentarias o incluso los instrumentos de cada institución, estemos hoy día llevando a cabo una experiencia que parte con un ciclo, una fase de diseño para seguir con una fase de implementación.
podría agregar más cosas, pero ya me están mirando con mucha hostilidad acá al lado, así que voy a llegar hasta ahí, perdón, presidente. Muy bien.